Hola y bienvenidos al programa de podcast de YouTube de Dinis Guarda, una vez más perfilando a los líderes globales y las personalidades que están moldeando el mundo en el que vivimos, especialmente cuando se trata de tecnología y negocios y todos los desafíos importantes que también estamos enfrentando, pero las oportunidades y esto. Hay programa de podcast impulsado por businessabc.net, citiesabc.com, wisdom.ai y sportsabc.org. Hemos estado observando el mayor desafío al que nos enfrentamos como humanidad, como sociedad. Y en realidad hemos tenido a muchos líderes de pensamiento diferentes, personalidades, tecnólogos, y hoy creo que traigo a una de las personalidades más fascinantes que en realidad me han desconcertado y también confundido con todo el trabajo que esta personalidad ha estado haciendo, pero también sobre los riesgos fundamentales y las oportunidades que tenemos cuando se trata de las áreas de tecnología, ciberseguridad y toda la infraestructura industrial en contra del extremismo y la transparencia gubernamental. Así que doy la bienvenida a nuestra serie a Emily Cross. Emily es una experta y yo diría una autoridad global en tecnología, ciberseguridad, infraestructura industrial, contra extremismo y transparencia gubernamental, con más de 10 años de experiencia. Ella es ex CIA, Agencia de Seguridad Nacional, y comandante de Inteligencia y Seguridad del Ejército de los Estados Unidos, especialista en InfoSec, y también ha estado sirviendo en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos durante 7 años antes de ingresar al sector privado. Actualmente es cofundadora de Hacking History, un proyecto que investiga cómo el gobierno de Estados Unidos maneja la comunidad de hackers. Habla y enseña regularmente sobre temas de protección de la privacidad, los posibles riesgos de la guerra cibernética y algunas de sus presentaciones notables, incluyendo títulos y temas como Sangre en los cables, cómo se ve la guerra cibernética y la democratización de la inteligencia, cómo todos participamos en operaciones de inteligencia modernas, espionaje económico y cuánto deberíamos preocuparnos por la guerra cibernética. También es una experta educadora y entrenadora y sus presentaciones ofrecen aprendizajes prácticos sobre protección de la privacidad, así como posibles amenazas de guerra cibernética. También vamos a hablar hoy sobre un libro reciente que estoy muy emocionado de presentar, que es El Acto del Futuro, y está publicado por Wiley. Fue en octubre de 2024. Y en este libro, Emily profundiza en las intrincadas relaciones entre la agricultura y el gobierno de los Estados Unidos en el pasado, pocas décadas. Así que hay muchas cosas diferentes aquí de las que hablar. Creo que como nota final, Emily también es defensora de la inclusión lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y habla sobre la importancia de la diversidad en la industria tecnológica. Y como mujer transgénero, Emily comparte sus experiencias en los lugares de trabajo dominados por hombres, destacando los problemas que enfrentan las mujeres, especialmente las mujeres transgénero, en estos entornos. Hay muchos temas en esta introducción. Es un placer y un honor tenerte aquí, Emily. Bienvenida a esta serie. Gracias por la invitación, estoy muy emocionado. Así que creo que tu perfil es increíble, pero también es muy poderoso porque has estado lidiando probablemente con los temas más sensibles del mundo y al mismo tiempo manteniendo tu integridad personal y tu identidad personal y género en las áreas, lo cual es muy especial y muy, diría, bastante único porque la mayoría de las personas tienen miedo cuando se habla de todos estos diferentes temas que acabo de leer. Así que me gustaría comenzar con tu historia, cómo terminaste trabajando para la CIA y para los agentes de inteligencia más poderosos del mundo, pero cómo también mantuviste este tipo de integridad que admiro y también un sentido de activismo, pero también un sentido de honestidad y transparencia que es más importante que nunca. Sí. Así que me uní a la comunidad de inteligencia en los Estados Unidos justo después de dejar la universidad. Fue algo a lo que asistí a través de mi universidad. Tenía un programa patrocinado por la Agencia de Seguridad Nacional, el Centro de Excelencia Académica. No conocía personalmente a nadie que patrocinara ese programa en la universidad, pero parecía un buen camino para mí después de mi educación universitaria. Fui y trabajé para la Agencia de Seguridad Nacional tan pronto como dejé la universidad alrededor del 2010, cuando comencé allí.
Me gustaría, antes incluso de entrar en eso, durante tu educación, pensaste, no sé si volverías a tu infancia, que realmente terminarías trabajando en ciberseguridad y todos estos temas en los que estás ahora, porque siempre me gusta ver a las personas que nos escuchan. Hay esta desmitificación de ti mismo, pero también tus logros con tu formación. Sí, esa es una pregunta divertida. Si pudiera volver a mis días de secundaria, probablemente no habría imaginado tomar ese camino. A pesar de la introducción muy detallada del entrevistador que me diste, realmente no me considero una persona particularmente especial de ninguna manera, así que seguir ese camino es muy interesante en retrospectiva y no lo cambiaría porque esas experiencias fueron muy valiosas para mí, pero definitivamente nunca habría considerado que era, sabes, lo suficientemente inteligente o talentoso para seguir ese camino, pero definitivamente Un privilegio, definitivamente eres muy inteligente y lo que logras es muy especial también, así que creo que brindemos por eso y felicitaciones porque no es una pequeña tarea lo que has logrado y también creo que es muy importante porque eres un hacedor y además tu trabajo habla muy bien y también eres muy realista, lo cual admiro aún más, así que quiero tocar, como mencionaste, así que desde la universidad terminaste trabajando, por supuesto, para la mayor organización de inteligencia del mundo. Y por supuesto, no voy a entrar en todas las insinuaciones que tienes allí, pero cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Y trabajaron en realidad tanto para la CIA como para la Agencia de Seguridad Nacional, que probablemente no son las agencias de inteligencia más grandes del mundo. La gente está habituada a ver esto en las películas de James Bond, pero la realidad es más verosímil y detallada, como mencionaste. Así que me gustaría desmitificar ese trabajo, por supuesto, lo que quieras hacer público. Después de esa experiencia nos adentramos en el sector privado. sí. En términos generales, creo que la idea general que las personas tienen sobre la inteligencia y la forma en que funciona es muy diferente de cómo funciona en realidad. Es una burocracia. La burocracia es un fenómeno presente en muchos países, no solo en los Estados Unidos. Y en última instancia es un juego que los países de todo el mundo juegan entre sí. Entonces, de esa manera es mucho menos místico de lo que pensarías al ver películas. Pero hay algunas cosas que son más fieles a la vida más fieles a la vida en realidad, de lo que esperarías incluso en algunas ficciones, alguna ficción muy, muy lejana. Así que hay matices interesantes en la forma en que algunos países lo hacen versus otros. Probablemente una de las cosas más interesantes que aprendí es simplemente cómo los tipos de técnicas y áreas de interés que las comunidades de inteligencia interactúan es muy al lado del resto del mundo que vemos en la vida cotidiana. Muchas de las personas que son como yo y que trabajaron en la comunidad de inteligencia todavía van al supermercado, ¿sabes? Todavía conducen sus autos en las mismas carreteras por las que conducimos. Entonces, de esa manera es un poco como un subconjunto del mundo que existe de una manera que podemos ver cuando realmente lo buscamos, pero de otras maneras es imperceptible si no estamos realmente comprometidos con ello. Por lo tanto, es fascinante poder ver esos marcadores, incluso ahora cuando estoy simplemente en el mundo y noto algo que, oye, eso parece algo que recuerdo, pero sí, la mayoría de la gente no lo verá si no lo está buscando. Así que cuéntanos un poco sobre el trabajo, ¿eh? ¿Qué es trabajar? Porque estás lidiando con las cosas más peligrosas a las que se enfrenta la humanidad, desde la guerra cibernética hasta hackeo de infraestructura industrial, contrarrestar el extremismo y todo esto. Cada uno de ellos probablemente sea un podcast en sí mismo, pero trabajé en una gran agencia de inteligencia o la más grande del mundo en estos temas y estoy seguro de que no sé si quieres compartir algún tipo de riesgo que tuviste que desmantelar sin entrar directamente en detalles, porque por supuesto creo que la mayoría de las personas, como dijiste, conducimos nuestros autos, vamos a los supermercados, pero no vemos lo que personas como tú están haciendo para protegernos. Y hay, por supuesto, solo una pequeña fracción de algunas personas locas en el mundo. Creo que la mayoría de los humanos solo quieren vivir sus vidas,
pero todavía hay algunas personas locas por ahí. Así que me gustaría escuchar un poco de esta experiencia y también cualquier tema que quieras destacar con esta ciberseguridad en particular, la ciberguerra y la infraestructura industrial y el contrarresto del extremismo relacionado con eso. Sí, claro, cosas como el contrarresto del extremismo son, ese elemento en particular es una amenaza en constante evolución, no es algo que exista en una forma para siempre de la misma manera exacta. Hay marcadores que son similares entre los casos. Entonces, toma, ya sabes, como Al-Qaeda, por ejemplo, tiene muchos marcadores en común con otros grupos que vinieron después, como Estado Islámico de Irak y el Levante o Estado Islámico de Irak y Siria y otros grupos similares comparten ciertas características, pero sus ideologías difieren en algunos aspectos. Así que depende un poco de las agencias de inteligencia gubernamentales que trabajan en conjunto con las organizaciones militares para identificar esas fuentes de extremismo y hacer algo al respecto. La manera en que responden al respecto cambia según el objetivo. En algunos casos podrías tener una misión que finalmente termina con la captura o en algunos casos la muerte de un líder terrorista. Hemos visto esto varias veces a lo largo de los últimos 20 años. Y entonces hay todo un antes de que incluso puedas llegar a algo como una redada a Bin Laden, por ejemplo. Hay mucho trabajo de inteligencia que necesita hacerse antes de ese tipo de redadas. Y parte de eso, especialmente en los últimos, digamos, 20 años, bastante sólidamente, 20, 30 años, se ha debido a la inteligencia de señales o lo que llamamos segundos y el comunidad de inteligencia y un nuevo componente de eso o un componente más nuevo de la inteligencia de señales es lo que hago, que es la seguridad informática ofensiva. Es un componente de eso. Intentas obtener inteligencia de las computadoras. Así que eso ha sido una parte de la comunidad de inteligencia y el proceso de recolección de inteligencia que ha evolucionado aún más rápidamente en los últimos años, como dije, 20 años. Y luego desde ese trabajo, y creo que, por supuesto, hay una parte burocrática que es lo que nos salva, porque al final del día estas partes burocráticas no son, sé que ahora la burocracia, el nombre en sí mismo es muy aterrador, pero al mismo tiempo necesitamos tener procesos, necesitamos tener estructuras y también necesitamos tener formas de juntar todas estas cosas. Entonces, a partir del trabajo que has estado haciendo en esto, me gustaría profundizar más. Por supuesto, siempre está la parte más sospechosa en la lista de un gran caso con el que tuviste que lidiar o normalmente como equipo. Me gustaría mencionar que la comunidad de hackers es enorme a nivel global y por supuesto hay hackers de sombrero blanco, negro y sombrero negro. Entonces, un poco de, si puedes, probablemente, si también eres un educador, para educar a nuestra audiencia sobre la magnitud e importancia de esto, ya que por supuesto es invisible. La mayoría de las personas no son conscientes de cuán importante es esto. Me gustaría que tú, si pudieras explicar un poco esto, lo que estás haciendo y cómo funciona entonces desde las diferentes comunidades alrededor de estas áreas. Diferentes agencias tienen distintos métodos de trabajo. Entonces, en los Estados Unidos tenemos agencias de 3 letras, FBI, Agencia de Seguridad Nacional, CIA, y todos tienen requisitos para la recolección de inteligencia. La mayoría de esos requisitos provienen de fuentes militares o de otras fuentes legislativas de los Estados Unidos. Por ejemplo, incluso el presidente puede tener requisitos para el ámbito militar o para la recolección de inteligencia. Por lo tanto, pueden tener un requisito amplio que nosotros tenemos. Tenemos una necesidad de, digamos, material de proliferación nuclear. Por lo tanto, queremos saber todo sobre los proliferadores identificados de materiales nucleares, qué están haciendo con ellos, quién los está transfiriendo, quién los está produciendo. Y entonces depende de las agencias de 3 letras, la comunidad de inteligencia, recopilar tanta inteligencia sobre esas áreas de interés como puedan utilizando las técnicas que tienen a su disposición. Por lo tanto, gran parte de esto se trata de comunicar lo que necesitamos. Pásalo a las personas que pueden obtener esa información. Te damos la bendición para que vayas a buscarla, ya sea que eso signifique hablar con un individuo, obtenerla a través de lo que llamamos inteligencia humana o humanos, o, oye, creemos que pueden estar transfiriendo información a través de un dispositivo basado en señales o computadora.
Entonces, si esa información está en una computadora, envíala a otra agencia y ellos la obtendrán. Entonces, es una especie de red compleja de necesidades y proveedores de información. Entonces, es muy simple cuando desglosas todo en esos tipos de contenedores. Luego, por supuesto, una vez que obtienes la información cruda, tienes que enviarla a personas que puedan armar toda la imagen. Entonces, los analistas que trabajan dentro de la comunidad de inteligencia, algunos de ellos están facultados para unir esas piezas del rompecabezas basándose en varias fuentes diferentes y producir un informe de inteligencia que se sintetiza a partir de, ya sabes, de todos los informes sobre recolección de señales y recolección humana y imágenes de satélite y todo eso. Así pueden simplificar mucho para que los tomadores de decisiones consuman esa información y luego tomen una decisión que realmente impacta a todos en el globo. Así que quiero profundizar un poco más en lo que acabas de decir. Así que en este momento, desde el trabajo con los gobiernos y las agencias que acabas de mencionar, también está, por supuesto, el mundo allá afuera. Así que tenemos el tipo general de infraestructuras de operaciones y las infraestructuras tecnológicas. Y luego están los hackers de sombrero blanco, que son los hackers anticales de personas como tú, que son expertos y especialistas en seguridad, autorizados para encontrar y solucionar vulnerabilidades en los sistemas. Y luego están los hackers de sombrero negro, que por supuesto tienen muchas intenciones maliciosas y muchas cosas diferentes. Y tienes incluso hackers de sombrero gris y así sucesivamente. Y los números son bastante grandes porque estamos hablando de, creo que el número estaba alrededor de una vulnerabilidad. Estos son datos de 2024. Estamos hablando de potencialmente más de 1 millón de personas involucradas en esto. Creo que eran los números más o menos que tenemos. Así que es bastante. Pero, por ejemplo, entonces de estos números tenemos, por ejemplo, solo algunos de los más caros y los problemas son alrededor de la infraestructura para la atención de la salud, que algunos costos de violación de datos pueden llegar a miles de millones y miles de millones de dólares. Y esto puede ser para la atención de la salud, la industria financiera y, por supuesto, la infraestructura. Y puedes tocar, por supuesto, cosas como la seguridad de las armas y así sucesivamente. Así que desde esa experiencia que tuviste antes de hacer pública o privada tu carrera, cuéntanos un poco cómo hace el gobierno de los Estados Unidos. En este caso, estas agencias, por supuesto, a un nivel muy alto. No voy a mostrar nada aquí, pero ¿cuáles son los procedimientos para las personas que no entienden tanto, pero mi audiencia es bastante experta en tecnología, las directrices de alto nivel que la gente sigue cuando trata con estos hackers de sombrero negro y hackers de sombrero blanco y alguna de las experiencias, si quieres, un caso de estudio que quieras compartir con la audiencia también? Sí, claro, hay diferencias entre esos tres. Estos tres grupos que mencionaste, típicamente cuando hablamos de hackers de sombrero blanco y negro, realmente en los tres grupos la diferencia es la autorización, cómo obtener los permisos correctos para hacer las cosas que estás intentando hacer. La diferencia más básica entre sombrero blanco y los hackers de sombrero negro es que un grupo, los hackers de sombrero blanco, típicamente tienen un sistema basado en permisos formales que utilizan, tienen un alcance, tienen contratos firmados y tienen metas en mente que benefician a las personas con las que firman el contrato. Los de sombrero negro, por otro lado, hacen sus propias reglas y no piden permiso cuando realizan su trabajo. Entonces, si realmente lo redujéramos a las diferencias más básicas entre esos dos grupos, sería en términos de autorización. Entonces, tus sombreros grises viven en los espacios intermedios. Pienso en los sombreros grises más como personas que no obtienen permiso o no tienen un alcance lo suficientemente estrecho. Tal vez sí tienen permiso, pero el permiso solo llega hasta cierto punto. O tal vez no obtuvieron permiso, pero tienen un objetivo muy específico en mente. Son un poco más un grupo escurridizo para definir porque muchas personas se encuentran desafortunadamente en la caja de sombrero gris, incluso sin intención, proveniente de hacking ético, porque las líneas se vuelven un poco borrosas en ciertos puntos y eso es una de las cosas de las que realmente hablo en mi libro, es cómo llegamos a un orden donde los hackers se ajustan a un contexto global de un marco legal que se aplica al menos a todos.
quienes caen dentro de la esfera de influencia occidental, y eso realmente no sucede hasta mediados de los 80. Pero hemos visto este crecimiento de la estructura de permisos, creo, desde principios de los 90, que realmente define dónde estamos ahora durante un periodo de tiempo de 30 años. ¿Ves lo que sucede a tu alrededor desde tu experiencia? Quiero ir al libro pronto, pero mantener parte de esta introducción. Entonces, desde tu experiencia laboral, aún dentro de estas grandes organizaciones, ¿encontraste un equilibrio en esto o habría, diría yo, como una perturbación de la fuerza, si usas la metáfora de Star Wars? Hubo un poco mucha perturbación. ¿Cómo ves el equilibrio que tenemos aquí? Porque, por supuesto, creo que especialmente en los últimos 5 años no hubo, además de enfermedad por coronavirus, 19, no hubo como un colapso masivo de sistemas financieros o cosas así. Pero la enfermedad por coronavirus 19, las elecciones en Estados Unidos y el Brexit fueron sensibles en términos de datos y privacidad, aunque tendemos a olvidarlo. Hay asuntos delicados, me gustaría escuchar tu perspectiva al respecto, porque sé que tu libro toca muchas de estas cosas, pero quiero volver a un segundo nivel justo antes de pasar al libro. Sí, esa es una pregunta interesante. Y creo que los hackers autorizados por el gobierno caen fuera del marco normal que usamos para los hackers de sombrero blanco y sombrero negro, o al menos en mi opinión. Estoy seguro de que otras personas tienen diferentes opiniones sobre esto, pero dependiendo de si te están hackeando o eres el hacker en un contexto de ofensa y defensa de un Estado-nación, probablemente definirías a un operador de computadoras de la Agencia de Seguridad Nacional de manera diferente según tu propio contexto en el mundo. Entonces, un objetivo de la Agencia de Seguridad Nacional probablemente va a sentir que un oficial de la Agencia de Seguridad Nacional probablemente es un hacker de sombrero negro. Pero en el contexto de la ley estadounidense caerían bastante claramente en la categoría de hackers de sombrero blanco porque han sido autorizados para hacer todo esto. Ahora, ese es un marco legal, así que es un poco diferente que un marco moral y ético que podrías usar para juzgar estas acciones. Yo, en cierto modo, no veo realmente la superposición entre los dos, solo por la gran variación que tienes y como objetivos del hacking de Estado-nación y resultados. Así que creo que es realmente difícil unificar esos dos principios y tomar una decisión sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No creo que sea tan simple. No, ese es un punto interesante. Así que hay una línea un poco borrosa en estas cosas por lo que estoy escuchando. Vaya, eso no lo entendería. Estoy intentando digerirlo. Entonces, desde este ángulo aquí, cuando dejaste la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, cofundaste Hacking History. Entonces, cuéntanos un poco sobre esa forma de vivir estas dos agencias y por qué creaste la historia del hacking y por qué decidiste obtener este proyecto que está investigando el manejo del gobierno de la comunidad de hackers. Creo que probablemente la primera pregunta es, ¿cuándo empezaste a involucrarte en la comunidad de hackers después de dejar, por supuesto, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional? Sí, así que he sido miembro de la comunidad de hackers desde que estaba en la secundaria, así que he estado afiliado con la comunidad durante mucho tiempo, incluso antes de ir a trabajar para el gobierno. Había estado interesado en lo que hace que las computadoras funcionen y lo que hace que no funcionen. Así que durante mucho tiempo he sido estudiante de esta disciplina. Lo que me interesó en hacer la historia del hacking es una especie de historia relacionada, pero también no relacionada. Así que después de dejar el gobierno, me interesé en esta historia de cómo la gente termina en el servicio gubernamental desde la comunidad de la que vengo, conociendo las raíces de muchas de las personas con las que interactúo en la comunidad de hackers y cómo toman esa decisión de entrar al servicio gubernamental. Ahora, tuve un camino diferente al de muchos, especialmente las generaciones anteriores de hackers que se dirigen hacia el servicio gubernamental. Pero esa es una historia muy larga y rica que descubrimos más. Facetas de mientras hacemos preguntas al gobierno y obtenemos respuestas durante un periodo de tiempo muy largo. Entonces, el proyecto de historia del hacking, solo para explicarlo brevemente,
es un proyecto que nos involucra en la presentación de solicitudes de la Ley de Libertad de Información a varias agencias gubernamentales sobre individuos y acciones, a veces herramientas de hacking, pidiendo a agencias como el FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional que básicamente nos den los documentos que tienen sobre estas cosas. Y nos gustaría simplemente ver cuál es la historia desde la perspectiva del gobierno. Podemos hablar con personas dentro de la comunidad de hackers que todavía están presentes hoy en día y preguntarles cómo funcionaban las cosas en los 90 y 80. Pero esas historias del gobierno son mucho más difíciles de contar porque a menudo están ocultas detrás de encabezados clasificados y marcadores de documentos clasificados que requieren un proceso oficial de revisión y liberación es necesario antes de obtenerlos legalmente. Entonces, ese proceso para información ultra secreta, por ejemplo, tarda 30 años y puede tener extensiones que tardan aún más. Además, existe una burocracia para liberar estos documentos, lo cual lleva mucho tiempo. Entonces, puedo hacer una pregunta a una agencia de basura de árboles y puede que tarde 5 o más años en obtener una respuesta. A veces la respuesta es fascinante. A veces los documentos son muy, muy ricos en detalles y otras veces simplemente hacen lo que llamamos, nos dan una respuesta glomar, que es la clásica. No puedo confirmar ni negar la presencia de esta información y eso es usualmente una insinuación tentadora, un de que hay algo allí, pero realmente no se puede leer mucho más allá de eso, desafortunadamente. Usualmente eso solo significa que vas a tener que esperar un poco más hasta que se libere esta información. Entonces, también eres un director técnico serial en Sophos Labs y trabajas con la detección de amenazas en tiempo real de Linux. ¿Puedes contarnos sobre ese trabajo? Y luego quiero profundizar en eso, pero me gustaría contextualizar esto para nuestra audiencia también. Sí, así que estoy trabajando para la compañía Sophos en este momento. Soy un gerente técnico trabajando en la búsqueda de amenazas para los entornos de Linux. Entonces, estamos tratando de identificar esos indicadores de violaciones que se basan más en el comportamiento que en las firmas antivirus tradicionales. También tenemos productos que hacen eso también, pero mi equipo está enfocado en desarrollar detección a nivel de kernel. Entonces, si usara una herramienta específica en la máquina de una víctima, independientemente de cuál sea esa herramienta, algunos de esos comportamientos serán los mismos y podremos identificar algunos de esos indicadores a nivel de kernel que nos ayudan a identificar que ese comportamiento puede ser no deseado. Entonces, eso es lo que hacemos en mi división ahora mismo. Es un trabajo muy importante que todos necesitamos asumir. Así que ahora vamos al libro. Entonces el libro es Actuar hacia el futuro, la incansable persecución y domesticación de actores por parte de nuestro gobierno mundial. Entonces el libro es extraordinario porque al final del día realmente explicas la historia del hacking y al mismo tiempo contextualizas en el caso de los Estados Unidos y en caso internacional también, pero especialmente en los Estados Unidos, y pones los últimos 50 años y también desde los diferentes capítulos, por lo que vas desde la era de la marca mundial previa a la subcultura, explicando los Estados Unidos y la tecnología, hasta la comercialización de la tecnología. Hay una educación fantástica, así que insto a las personas a hablar y a leerlo y a repensar, porque hay grandes cosas aquí, así que me gustaría un poco a las personas que nos escuchan, por supuesto, lo mejor es comprar el libro y leerlo, pero ¿cuál sería el área principal que tienes aquí? Probablemente empezando con la primera. Tengo varias preguntas aquí, pero la primera pregunta es sobre los últimos 50 años de alguna subcultura de la comunidad de hackers, ¿no? ¿Cómo ves que ha progresado? Y un poco de la parte histórica, si quieres resumir para dar un poco de una muestra sobre el libro. Sí, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que estaba intentando responder. Las historias sobre la comunidad de hackers que he visto siempre se han centrado mucho en los Estados Unidos. ¿Qué están haciendo los hackers estadounidenses y cómo ha impactado eso al mundo? Creo que eso está bien. Pero creo que sabía antes de escribir el libro que había más en la historia y quería responder algunas de esas preguntas porque sinceramente no sabía al comenzar este libro qué estaba sucediendo en otros países al mismo tiempo, en el mismo periodo de tiempo del que a menudo hablamos, de los hackers que comienzan a surgir y los impactos que tienen
pero sabía que la tecnología no existía en un vacío en la década de 1970, como otros países tenían muchas de estas tecnologías similares, y qué estaban haciendo esos países con ellas. Así que intentando averiguar cómo construimos un global infraestructura para que los hackers existan dentro de un contexto global, para que este tipo de intereses de nicho crezcan dentro y luego finalmente se conviertan en parte de la geopolítica realmente a gran escala. Es algo que realmente quería aprender más. Así que, como digo, en la concepción del libro, toma unos 50 años para que este tipo de grupo extraño de hackers pase de ser freelance a convertirse en recursos que el gobierno busca activamente reclutar. Y hay algunos marcadores en el camino que realmente detallan claramente cómo el gobierno estaba mirando a los hackers. En los años 1990, por ejemplo, pasamos de reconocer a los hackers como este tipo de grupo fuera de la ley, con el que la ley necesitaba hacer algo a principios de los 90 hasta mediados y finales de los 90, comenzando a traer hackers para responder preguntas al Congreso en los Estados Unidos y mirando hacia otros países, como ayudar a otras naciones a comenzar a ver a las personas inclinadas tecnológicamente y a los hackers específicamente como personas que tienen información que puede ayudar al gobierno en lugar de ser considerados objetivos de persecución legal. Entonces, sí, es una larga historia, pero corta cuando piensas en términos de otros, ya sabes, otros grupos que han pasado de ser forajidos a formas más aceptadas culturalmente, formas más aceptadas de normas sociales. Entonces, de esta historia, una cosa que me encanta del libro es la increíble educación. Tienes desde la renarración de la historia, desde la historia de 903, el mago Neville Maskelyne, y ahora su vida interrumpe la administración en el sistema de radio de Marconi hasta que los actores se vuelven populares en el capítulo 9, que es en los 80 y 90, y también ellos llegaron a la imaginación popular probablemente con películas y las películas populares que van desde Matrix hasta muchas otras. Entonces, vamos a pasar por este comienzo que en realidad es al final del día, no empiezas los últimos 50, en realidad empiezas los últimos 120, así que un poco tu investigación sobre la historia del hacking, estoy seguro de que encuentras muchos casos fantásticos, pero para las personas que no son tan cautelosas sobre cómo esto ha estado influyendo en muchas cosas diferentes, porque por supuesto, esto comenzó no solo incluso antes de Internet con la radio y por supuesto el mundo del espionaje ha sido tan antiguo que se dice que es la profesión más antigua de la historia. Así que si puedes resaltar un poco toda tu investigación, te llevó a ver el hacking en la actualidad. Siempre es difícil cuando estás escribiendo una historia determinar por dónde empezar. Así que comenzar con Neville Maskelyne pensé que era una forma nueva e interesante de ver a los hackers como un grupo de personas que han estado aquí mucho más tiempo del que normalmente pensamos. Creo que la mayoría de las historias comenzarían en los años 1970, así que intenté empezar un poco antes. Y sí, y como dije, pensar menos en ellos en términos de un contexto occidental y más en términos de un contexto global como ciertas sociedades y algo que me interesó encontrar en ciertas sociedades tenían un marco más robusto para cómo permitir que los hackers echen raíces en sus aspectos sociales más que otros. Así que Alemania, por ejemplo, es una cultura que, a pesar de estar dividida durante la Guerra Fría, tenía una presencia muy fuerte de personas como los freakers de teléfonos en los Estados Unidos. Hay una línea directa de esos mismos tipos de individuos a través de los cuales puedes trazar una línea hasta hackers occidentales, un grupo de personas muy, muy talentosas, muy influyentes en Europa. Y de manera similar, también había una escena muy saludable en Melbourne, Australia, donde muchos de los hackers australianos viven y surgieron. Entonces, eso fue una de las cosas más interesantes que aprendí en esta investigación, fue simplemente entender menos de este contexto localizado de solo estos 50 estados y cómo los hackers crecen en todo el mundo, no solo en un contexto específico
Así que, por supuesto, cuando hablas de actores globales, tengo que hablar de Anonymous. Así que me gustaría que simplemente deliberaras, por supuesto, lo que quieras ir, porque al ser parte de la comunidad tienes acceso a mucha información. Por supuesto, cuando miramos esto, probablemente sean la organización más poderosa, al menos en el conocimiento general. Así que no sé si quieres compartir algún tipo de las organizaciones que son, no estoy hablando probablemente, ahora voy un poco más allá de lo percepción generalizada de hacking, pero cualquier tipo de organizaciones que quieras destacar lo poderosas que son, porque ahora han sido un poco más discretas, pero a veces ser discreto significa que hay muchas personas que no están haciendo y por supuesto siempre hay un nivel de activismo y un nivel de interrupción que hacer. ¿Crees que ahora hay más estabilidad o hay menos, pero hay menos percepción en la mente del público? Creo que Anonymous es una especie de excepción a la regla. Anonymous, por supuesto, más prominente en los años 2010, probablemente más conocido por ser el grupo más grande afiliado con el hacking como una especie de técnica o método de participación. Crecieron mucho, creo, en parte debido a la atención de los medios y también a una asociación libre que les permitió a cualquiera que quisiera reclamar una afiliación con Anonymous hacer esa afirmación y convertirse en parte de un grupo descentralizado de personas. Fue algo muy atractivo en ese momento que creo que tenemos problemas para ver una réplica antes o después. Entonces, lo que habíamos visto antes de la aparición de Anonymous como grupo eran conferencias de hacking como DEFCON que surgieron en los 1990. Habíamos visto surgir grupos en Europa que también se construyeron en torno a la base, como el mismo tipo de base como el Chaos Computer Club, famosamente fundado en parte por mientras Holanda y Alemania y así, incluso a pesar de una comunidad de personas que estaba creciendo, Anonymous se mantenía solo y es un número gigantesco de personas que afirmaban ser parte de ese grupo. Entonces, ¿cómo ha cambiado eso con el tiempo? Bueno, creo que es difícil mantener un grupo tan grande y también mantener una especie de cara de legitimidad de forma continua, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto es una especie de retorno a la forma con más reciente grupos que definitivamente aún están operando, ya sea que estén operando en un contexto más estable o inestable. Es difícil juzgar cuando está justo aquí frente a nosotros en términos de cronogramas, pero los grupos más pequeños creo tienen muchas ventajas sobre grupos más grandes como Anonymous. Por un lado, tienes menos personas involucradas. Entonces, si estás cometiendo delitos, hay menos personas que podrían decir que trabajaste con alguien. Es más probable que no te atrapen. De alguna manera te da más flexibilidad en términos de dónde puedes enfocar tus esfuerzos. Así que creo que este es el estado natural de los grupos de hackers más pequeños y más insulares ahora para ese tipo de grupos, los grupos de hackers fuera de la ley, si quieres. Y es realmente efectivo, por supuesto. Una gran parte de lo que percibimos entre lo descentralizado y la descentralización, pero también las narrativas en torno a esto. Así que quiero elegir una de tus historias que tienes, que fue la historia detrás de cuando tu computadora, cuando eras adolescente o durante la secundaria, que estaba infectada con B, o sobre esa influencia. Y tu comprensión del hacking, pero quiero pasar de eso al libro, porque al final del día, esa es la parte del hacking, pero también la parte de la ciberseguridad y por supuesto tu libro, que abarca muchas de estas diferentes áreas. Pero prefiero que hablemos sobre la investigación que realizaste para el libro. ¿Cómo ves eso? Porque por supuesto ahora los niños, si pones a una adolescente normal en la escuela, tendrá todo tipo de desafío de ciberseguridad. Entendemos esto en la inteligencia artificial. Me gustaría retomar esa historia, cómo haces el paralelo entre lo que pasaste y cómo formó tu comprensión del hacking y la ciberseguridad. Sí, sí, los hackers jóvenes siempre han existido. Hay una especie de libertad que cuando aprendes cosas complejas es mejor ser joven. Te puedes salir con la tuya más a menudo. Y a veces también aprendes lecciones por las malas.
Esa fue más o menos mi historia con Backhawk As2K, que es una herramienta muy famosa que salió alrededor del año 2000, hecha por un grupo muy famoso de hackers, que casualmente ahora soy amiga de varios miembros de la gente del culto de la vaca muerta, incluso algunos de los desarrolladores sin su herramienta original. Entrañable para mí personalmente porque recuerdo mi experiencia con esto cuando salió y así que tenía algunos amigos en la secundaria con los que todos nos estábamos aprovechando el uno del otro. Y yo era una recién llegada a ese grupo. Y uno de ellos me dio un disco con los archivos que me dijeron que debería intentar ponerlos en mi computadora y jugar con ellos. Y me autoinfecté con una de las exparejas víctimas que estaba allí. Pero eso es lo que quiero decir, como que aprender de la manera difícil es parte de la experiencia, creo. Es, es gracioso en retrospectiva, pero es profundamente vergonzoso en el momento en que sucedió. Así que me estoy arriesgando aquí para contarte la historia. Definitivamente es una fuente de suave vergüenza para mí ahora. No creo que lo sea porque en parte hizo lo que eres hoy. Estas historias son clave. Y también creo que para las personas que nos escuchan, por supuesto, nuestra audiencia no son adolescentes, pero definitivamente esto es algo muy importante porque solo aprendes con tus errores y especialmente cuando se trata de esto. Es bastante importante, así que tu libro toca muchos temas de alto perfil y quiero ser consciente de tu tiempo, así que uno de ellos es la guerra cibernética. Digamos que la guerra cibernética depende de cómo la deletrees. Así que, ¿cómo ves esto? Porque probablemente es uno de los mayores desafíos a los que te enfrentas ahora entre países. Existen múltiples implicaciones, desde la privacidad de los datos hasta aspectos económicos, financieros y geopolíticos. Y va a ser que podrías destacar esto sobre el conflicto geopolítico de vida o muerte y cómo ocurre y las implicaciones en la guerra cibernética. Sí, la guerra cibernética es un concepto interesante porque es un tema que está en el ojo del espectador. La guerra cibernética es lo que haces de lo que la haces. Así que hay incidentes en la historia reciente a los que podemos mirar y decir, hey, eso parece que fue un acto de guerra, pero realmente no respondimos de tal manera que lo harías si realmente se considerara un acto de guerra. Así que hay muchas razones por las que eso puede suceder en un contexto geopolítico. Pero cuando tomas un concepto como un acto de guerra, por ejemplo, algo que debería ser un concepto muy blanco y negro, ¿sabes? Si lanzas una bomba en el país de alguien, eso es una declaración bastante clara para el inicio de una guerra. Pero con algo como el hacking es un poco más una zona gris. Es un poco más difícil de definir. Entonces, ciertamente podrías, sabes, afirmar que, por ejemplo, como la brecha de Oficina de Gestión de Personal de los Estados Unidos, desde Dios, hace casi 10 años, casi podemos identificar el país que estaba detrás de ello. Podríamos identificar que fue un gran problema en ese momento, pero no entramos en guerra con China por ello. Se considera un acto de guerra, depende de si el gobierno atacado lo percibe así, ¿no? Por esa razón, la guerra cibernética es un concepto muy mal entendido, pero también se desglosa en varios diferentes tipos de subcategorías, supongo, de violación internacional. Puedes hacer cosas como espionaje, por ejemplo, algo que no suele resultar en pérdida de vida, pero ¿contextualizaríamos eso como un ataque cibernético? Bueno, ciertamente no lo hicimos con la violación de OPM, así que supongo que en ese sentido no lo hicimos. Pero, qué pasaría si una nación tuviera acceso a la red eléctrica, por ejemplo, lo que Rusia hizo en Ucrania en el marco de tiempo de 2014-2015 y apaga las luces? ¿Sería eso un acto de guerra? Bueno, de nuevo, Rusia-Ucrania no entró en guerra en ese momento por esa acción específicamente. Así que incluso un ataque a un puente utilizando métodos electrónicos no se considera necesariamente un acto de guerra, al menos según los estándares de hoy. Entonces, creo que eso puede ser el resultado de una definición en evolución de cómo se ve la guerra en la era moderna. Definitivamente es algo que muchos observadores vigilan de cerca y a lo que presto mucha atención.
Y es algo interesante que estamos definiendo activamente en este momento mientras hablamos. Entonces, ¿crees que a partir de ese trabajo, como dijiste, que es un acto de guerra y que no es un acto de guerra, pero hay mucha interrupción? Y por ejemplo, estamos hablando de elecciones, estamos hablando de finanzas, partes. Hay muchas cosas ahora en términos de geopolítica, pero especialmente cuando se trata de datos y la privacidad relacionada con los datos. Entonces, hay una cosa de la que también hablas, pero creo que parte de tu trabajo es, así que si miras la privacidad y todas las diferentes partes que integran parte de la cultura de hacking, uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos ahora es definitivamente nuestros datos siendo utilizados como arma para muchas cosas. Y para nosotros, no sé que en tu libro también tocas la parte de las lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y muchas cosas diferentes. Así que veamos esta parte porque es un gran tema de la privacidad de los datos y la parte de integración de los datos en la comunidad de hacking, pero también en general, en el mundo general de la ciberseguridad en el que vivimos ahora. Sí, así que la privacidad de los datos siempre ha sido un gran problema, o al menos lo ha sido desde los años 20, ciertamente desde el cambio de milenio. Creo que las personas han estado pensando en esto, cómo les afecta personalmente, pero se ha vuelto muy premonitorio definitivamente en los últimos 15, 20 años, cuando empezamos a ver estas grandes violaciones de las agencias de crédito. Por ejemplo, el robo de identidad se ha convertido en un problema mucho mayor con el tiempo. Entonces, esto se ha convertido en un más tema que impacta directamente a las personas de maneras ahora que no lo hizo en décadas anteriores. Así que creo que lo interesante para mí es ver cómo la gente promedio ha reaccionado ante esa realidad. Y definitivamente hay un nivel más alto de conciencia de seguridad en las personas hoy que incluso hace 15 años. Así que las personas se han acostumbrado realmente a la idea de proteger su información tanto como sea posible. Pero el lado interesante de ese punto es que también se han acostumbrado mucho a que su información personal se filtre a través de cualquier número de violaciones corporativas que han ocurrido en los últimos 20 años. Así que es un poco frustrante. Situación para alguien que trabaja en seguridad como yo, porque hacemos todo lo posible para proteger esta información. Pero al final no siempre depende de nosotros como individuos proteger esa información. Y a menudo las personas a quienes confiamos esa información la manejan mal o no proporcionan el mismo nivel de salvaguardas protectoras para ella. Así que todos vivimos un poco a merced de las empresas, que ya sabes, realmente no es un problema mayor para ellas si pierden. Y la pérdida de su base de datos de clientes es un problema para todos. Y la forma en que parecen considerar adecuado responder a eso en años pasados es darnos a todos un año gratis de monitoreo de crédito que creo que la mayoría ve como no suficiente para el nivel de problemas que causa. Sí, es algo así como más sensible también porque tiene varios niveles. Así que entrando en los niveles de especialmente cómo las diferentes partes de la política se han estado integrando, una de las cosas en tu libro es muy positiva al mismo tiempo porque toca todas esas cosas diferentes. Pero cuando miras el mundo de la política y el mundo del uso, del hacking, y tu libro toca mucho de esto y toda la investigación que haces, ¿cómo ves esto? ¿Eres más optimista? ¿Eres más negativo? ¿Cómo ves este tipo de impacto y las diferentes reacciones basadas en tu investigación y también tu experiencia? Hemos avanzado mucho en los últimos 20 o 30 años en establecer cómo deberían ser las normas con respecto al hacking y cuáles deberían ser las expectativas de una nación a otra. Así que cosas como las elecciones, por ejemplo, se han convertido en un punto de inflexión para este tema porque parece suceder en cada elección ahora, y lo que esperamos como sociedad alrededor de eso también ha evolucionado. Sé que en las elecciones de 2016 en los Estados Unidos parece ser que, según los informes de investigación realizados por el gobierno, hubo cierta interferencia. El alcance de esa interferencia creo, ha sido un tema de debate durante bastante tiempo.
pero la capacidad del público para entender eso ha sido a veces un poco inferior a lo que se necesita para entender el contexto de esos esfuerzos, ¿verdad? Entonces, en 2016, por ejemplo, la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos fue realmente más una campaña de influencia que un esfuerzo directo para hackear la votación, por así decirlo. Por lo tanto, no hubo suficiente, basado en la información que he visto, suficiente esfuerzo que realmente resultó en cambios de votos, lo cual es una conclusión muy diferente a la que se llega cuando, ya sabes, hay una campaña de influencia siempre presente en todo el mundo de una nación a otra. Eso es influencia, podría considerarse interferencia, pero cuánto eso realmente cambia el resultado de una elección es algo que es muy difícil de determinar. El problema es que se ha vuelto algo turbio y difícil de comprender y discutir para la mayoría de las personas. Por lo tanto, se vuelve difícil realmente tener una discusión sobre lo que necesitamos hacer como sociedad en los Estados Unidos para responder a eso. ¿Y soy optimista o pesimista? Honestamente, soy pesimista acerca de la capacidad del gobierno para responder a cualquier crisis en este momento. Mi esperanza es que mejore. Pero tenemos varias otras áreas que han requerido la atención de nuestros legisladores durante mucho tiempo. Y luego es lamentablemente insuficiente para resolver muchos de esos problemas. Así que me gustaría ver más acción allí, se tomen más medidas. Así que uno de los citaré del libro en la página 294. Tienes esta parte del epílogo, tienes una cita fantástica que quiero traer aquí, una cita y escritura fantástica. En el panorama moderno de las violaciones de redes corporativas de alto valor, se han imaginado nuevos enfoques sobre cómo las empresas pueden y deben responder a ellas. Una idea que ha ganado cierta prominencia en la última década es abrir vías legales para que las empresas empleen a sus propios actores ofensivos para actuar contra aquellos que los han atacado. Esta es una gran área porque ahora el mayor riesgo para una empresa, incluyendo la mía, es el ransomware y los ataques de negación de servicio de los que probablemente fui víctima recientemente en Microsoft. Así que lo que pones aquí, por supuesto, es probablemente lo que yo como empresa querría hacer. Pero esto implica que tienes que tener capacidad para hackear. Para entrar en esto se sugiere que debes pertenecer a la comunidad. Estimo que entre el 0% y el 1% de las empresas podrán lograrlo. Entonces, ¿cómo ves esto en un mainstream donde la tecnología va a ser exponencialmente más poderosa y también los hackers usarán la inteligencia artificial para hacer mucho de este daño y todas las cosas diferentes? Sí, ha habido algunos análisis sobre cómo la inteligencia artificial ha cambiado el espacio de seguridad ofensiva. No sé si ha tenido un impacto importante todavía, pero eso puede cambiar en 5 años o en un periodo de tiempo más corto que ese. Es un poco difícil de decir. A medida que las perspectivas sobre esa tecnología fluyen y refluyen, ciertamente ser capaz de desarrollar código más rápido y cambiar la funcionalidad del código para que parezca diferente de lo que es de una versión a la siguiente, eso podría marcar una gran diferencia. Pero para cosas como el contraataque cibernético, que creo que fue a lo que se refería esa cita del libro, es un concepto interesante que creo que el público aún no ha comprendido completamente. Es un problema muy complejo que se puede simplificar en que no es un argumento moralmente sólido contratar a un hacker para ir tras alguien que te ha hackeado si tú eras, Una empresa. ¿verdad? Hay muchas complejidades al hacer eso, ¿no? ¿Cómo sabes exactamente quién fue con la naturaleza de poder reconfigurar las conexiones de red? Puede ser realmente difícil descifrar cosas como la atribución de un ataque, que es una de las cosas que tendrías que saber para hacer esto de manera efectiva. Pero una de las preguntas más interesantes para mí es, ¿cuál es el verdadero nivel de espionaje corporativo que tenemos en los Estados Unidos? Porque no he visto muchas fuentes de información para tratar esa pregunta. Definitivamente tenemos muchos estados en el país, pero cuando se trata de una corporación persiguiendo a otra,
Es posible que, como los actores de ransomware, por ejemplo, es posible que hayan sido contratados como parte de una campaña de espionaje corporativo. Esto pudo haber sido mencionado en varias charlas que he dado a lo largo de los años. Es posible que se les pueda considerar haciendo algo como lo que podríamos llamar doble beneficio, donde reciben pago por una entidad corporativa para ir tras otra y ganar dinero de esa manera. Pero luego también ganan una segunda cantidad de dinero de una campaña de rescate, haciendo que la víctima les pague. Así que hay muchas preguntas interesantes a las que creo que no hemos llegado en la comprensión pública de dónde está el hacking en este momento. Y estoy interesada en ver cómo se superpone eso, particularmente durante el próximo. Podría escribir un segundo libro en 10 a 20 años, veremos, pero ese es un ambiente que se mueve muy rápido, que es infinitamente fascinante, pero siempre decepcionante. Nunca parece que puedas tener suficiente información. Sí, y creo que tocaste un elemento clave porque se trata de cómo unes todo esto y especialmente cómo lo impulsas hacia adelante, porque una cosa, y creo que tu libro toca algo muy interesante, es que al final del día, el guiois también citaré en el atractivo general, la naturaleza de la cultura de actuación moderna es más abierta, aceptadora y de apoyo ahora que nunca antes, lo cual es bastante positivo, ¿no? Una cosa muy positiva. Entonces, sobre eso sé que estoy pasando el tiempo, así que solo dos preguntas más si tienes tiempo. Entonces, veamos las implicaciones éticas en la actuación, pero desde la perspectiva y por ejemplo, tienes una parte muy sensible hacia, por supuesto, el género, LGBT y por supuesto las minorías, que siempre es una parte complicada en cualquier lugar. Bien, la historia de la humanidad no es nada nuevo, pero ahora también tenemos otras capacidades, así que estas implicaciones éticas, ¿cómo ves esto en la cultura del hacking, pero también en lo que yo diría toda la ciberseguridad y toda la educación alrededor de esto en general? Sí, lo curioso de la comunidad de hackers es que creo, en mi experiencia, que los hackers siempre se han visto a través de una lente mayormente igualitaria. Como un hacker es un hacker, se juzgan más por lo que saben y lo que no saben. Históricamente ha sido un juicio mucho más duro de lo que es hoy. Sabes, el estándar mínimo básico de conocimiento. Solía ser algo que si no lo necesitabas del todo, simplemente serías rechazado por ciertos grupos o te burlarían esos grupos por tu falta de conocimiento. Creo que ahora hay más grupos que son más abiertos y aceptan a las personas que están aprendiendo y comprendiendo, ¿sabes? Esta persona solo está tratando de aprender los detalles de esto y no vale la pena burlarse de ellos porque pueden ser la próxima persona con la que trabajas. Así que cosas como el género y la sexualidad realmente no han sido un factor importante o al menos no algo que haya sido muy exclusivo en la comunidad de hackers hasta donde puedo decir, lo cual es una señal realmente bienvenida para un grupo que principalmente ha sido considerado inadaptados ellos mismos. Parece haber una especie de entendimiento común de que realmente no importa quién eres o de dónde vienes, si estás interesado en aprender, especialmente ahora. Todas esas cosas son vestigiales, no son tan importantes como el interés y la curiosidad que tienes. Así que soy optimista de que las cosas seguirán siendo buenas de esa manera en el futuro y realmente han mejorado incluso en las áreas que podrían haber estado faltando en el pasado. Bueno, eso es una gran cosa que también muestra cuán abierta es la comunidad. Y yo sabía un poco, pero es genial escuchar eso y me gusta que vayamos en esa dirección. Así que tengo dos últimas preguntas. Se espera que el costo de la ciberseguridad alcance los 10.5 billones anualmente para el 2025 y en parte será debido a los ataques mejorados por la inteligencia artificial. Así que esto ya es más o menos datos oficiales, así que por supuesto la gente nos escucha. No son expertos. Como tú, estoy seguro de que un porcentaje de personas quiere saber. Pero, ¿cuál sería como educador y alguien que se dedica a mirar la ciberseguridad para ganarse la vida? ¿Cómo crees o cómo sugieres para las personas que nos escuchan? Porque uno de los desafíos a los que me enfrento es que hay una falta total de alfabetización digital y esto es más amplio desde niños hasta adultos y el otro es aún más alarmante.
Incluso en grandes empresas como la mía propia, el desafío es que las personas entiendan algunos términos. Estoy en una empresa de tecnología que construye inteligencia artificial y las personas tienen toda su experiencia. Así que solo intentaría entender aquí, e incluso yo como una cosa es yo como un experto y como un constructor de tecnología. Lo otro es manejar contraseñas y muchas otras cosas. Pero la inteligencia artificial va a permitir esto porque cualquier inteligencia artificial, especialmente esta superinteligencia artificial que estamos construyendo y pronto la inteligencia artificial general sabrá más sobre nosotros que nunca y pueden hacer cualquier cosa, incluso pueden manipularnos, que probablemente es mi mayor miedo, pero bueno, escuchando es una gran pregunta, pero como alguien que está lidiando con esto día a día y también mirando los números que son casi el 10-15% de la economía global, ¿cómo ves especialmente cómo podemos protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros entornos? Además, soy crítico, especialmente con mi audiencia, ya que espero que sean más activos. Me preocupa mucho la falta de comprensión de las personas sobre la gravedad de esto. Entonces, mi respuesta a eso sería que la gente tiene que tener cierto nivel de conciencia de lo que se está desarrollando en al menos tener una idea vaga de cuál es la vanguardia, o al menos conocer a alguien que lo sepa para que todos podamos entender mejor cuáles son nuestras exposiciones de seguridad. Siempre va a haber el compartimento de tecnología y negocios que no podemos controlar, como quién, por ejemplo, nos proporciona nuestra energía, quién genera nuestra electricidad y nos la distribuye. La industria es una de esas áreas que simplemente no podemos controlar y por lo tanto la inteligencia artificial puede desempeñar un papel más importante en esas organizaciones a medida que gastamos dinero para mejorar nuestra seguridad en esas áreas. Las cosas solo van a volverse más complejas en términos de terminología e integración tecnológica. Así que yo, por ejemplo, también cofundé una pequeña empresa para intenta descubrir posibles respuestas relacionadas con la seguridad utilizando la inteligencia artificial. La empresa se llama Neuralize. Y lo que estamos tratando de hacer es, oye, tenemos todas estas, tenemos como registros, por ejemplo, hay toneladas y toneladas de registros que son generados por las empresas, como cientos de gigabytes, terabytes de registros que son generados por grandes empresas hoy en día. Y entender y ser capaz de analizar todos esos registros es un problema muy antiguo a gran escala. Pero incluso para un analista humano con 15 años de experiencia en la industria como yo, analizar y comprender el significado de esos registros puede ser una tarea desalentadora. Así que lo que veo que la inteligencia artificial puede hacer es llenar algunas de esas brechas como una tecnología asistiva en lugar de algo que Puede completar completamente. reemplazar a las personas, especialmente si tenemos como un posible accidente industrial, como las condiciones para que eso suceda. Yo puedo ver a la inteligencia artificial como una tecnología asistente para evitar esos tipos de resultados o incluso para investigar problemas para acortar la duración de un informe de incidente después de una violación, por ejemplo. Así que hay áreas en las que definitivamente puedo ver que se aplica esa tecnología. Desafortunadamente, durante el último año o dos, en mi experiencia, mis observaciones, ha habido una especie de desaceleración crítica debido a las condiciones macroeconómicas para financiar nuevas startups como esta. Así que espero que eso se recupere en el próximo año o dos, pero definitivamente hay espacio para crecimiento allí que me encantaría ver y ser parte de. Eso me lleva a la última pregunta y quería tocar esto, pero una de las cosas que tocas precisamente en Neuralize.ai es eso, y tocas en parte, pero quiero tocar una de las cosas que tienes, así que tienes la parte de innovación, que como dije, hay muchas oportunidades porque normalmente intento pasar por los riesgos, pero también quiero mirar las posibilidades. Existen análisis, protección y uso de herramientas de inteligencia artificial. Luego tienes Elevate Tech Stack y una parte que es muy importante es la creación de propiedad intelectual, que es una de las áreas. Entonces, ¿cómo ves esto? Porque al final del día, una de las cosas que creó la agricultura fue destacar los problemas y por supuesto es súper importante probar. Ya sabes, la agricultura es la cultura de pruebas de todo nuestro software y diferentes cosas, pero la creación de IB es porque uno de los desafíos que tenemos ahora es cómo podemos realmente, por un lado, crear innovación después
la IA está creando los LLMs, se están robando principalmente todo y creando nuevos niveles y también creamos todo con sus ojos también. Y al mismo tiempo, para nosotros uno de los desafíos, a veces pienso en esto, bien si miro toda la información que puse en ChatGPT o Claude o cualquier otra inteligencia artificial, saben todo sobre mí y pueden incluso manejar la forma en que escribo, cuán tenso estoy, cuán emocional estoy, o si las preguntas que hago y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos ver la creación de propiedad intelectual? Y tengo un concepto que probablemente te provocará. Hay una propiedad intelectual que es nuestra propia propiedad intelectual personal. Son nuestros propios datos, nuestro propio tipo de lo que sea que pongamos en línea y también cómo nos percibimos a nosotros mismos. La segunda parte es sin duda la propiedad intelectual que creamos con nuestro negocio, organizaciones y trabajo dentro de ellas. Así que sé que es una gran pregunta, pero sé que como investigador quiero plantearla como la última. Además, creo que los hackers tienen mucho conocimiento porque saben manejar todas estas diferentes capas. Quiero contextualizar eso en tu experiencia de hacking y el fantástico libro que hiciste. Estoy convencida de que habrá casos emblemáticos al respecto en un futuro muy cercano. Pero también podemos mirar a casos anteriores que creo que son formativos al intentar descifrar dónde estamos en este viaje tecnológico. Por supuesto, hay uno famoso de décadas pasadas que involucra a Andy Warhol y su copia de arte y reproducción y qué significa eso para el uso justo, que creo que juega un papel en esto, pero definitivamente es algo que ha sido criticado, críticas que se han dirigido a las empresas de inteligencia artificial sobre cómo lidiar con estas cosas, la propiedad intelectual en términos de lo que es justo y lo que no es justo. Para muchas personas que crean nueva propiedad intelectual, ciertamente hay un sentimiento de lo que es bueno para uno es bueno para el otro, ¿no? Si creo una propiedad intelectual y una empresa más grande viene y la toma para su propio propósito, ¿por qué no puedo demandarlos? Ellos me demandarían si los roles estuvieran invertidos. Y honestamente creo que las empresas de inteligencia artificial tienen un gran trabajo por delante para explicar por qué eso es moral y éticamente aceptable. Creo que es una pregunta difícil de responder. Es una pregunta difícil de responder claramente, pero definitivamente es un problema que necesita ser resuelto antes de que podamos ver el tipo de adopción y creación generalizada que involucra a la inteligencia artificial o la reproducción, en algunos casos utilizando inteligencia artificial, que creo que los creadores originales de esa tecnología pretendían. Así que veremos cómo se resuelve, pero puede que no sea hasta dentro de un par de años. Es un gran tema, sí, lo aprecio. Emily, ha sido un honor tenerte aquí. Sé que hemos pasado un poco casi cerca de una hora y media, así que para las personas que nos escuchan, por favor consigan el libro. Es una gran historia de la cultura del hacking del siglo XX, bueno, la cultura del hacking, digámoslo así, pero también dice lo que me gusta es que eres bastante positiva, en realidad mucho más de lo que pensé que sería, probablemente más alarmista, y me gusta ese nivel de seguridad que creo que todos necesitamos. Y también el libro aborda muchas cosas, por supuesto que no tocamos, no quería profundizar demasiado en todos los detalles, pero hay mucha educación aquí y creo que eres una gran educadora. En realidad en realidad estoy leyéndolo y repensando y poniendo muchas cosas como mi propia educación. Así que para las personas que nos escuchan, por favor, actúen para el futuro. Pondremos mucha información sobre el libro. Tendremos un ABC de libros separados sobre el libro. Emily, muchas gracias por hacer esta gran cantidad de investigación. Estoy seguro de que intentaremos traerte más para que yo esté haciendo series de más en términos de ciberseguridad, hacking. El segundo de negocios, porque es un área que siempre me gusta hacer, pero estoy muy agradecido por esta fantástica investigación que creo que en realidad ayuda a todos en el mundo. Gracias.